Mm, Buenas tardes ya, creo. Sí, ¿verdad? ¿Ya son buenas tardes? Sí, estamos ya en buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un auténtico placer estar en Oviedo, estar en Asturias. Y yo quiero empezar dando las gracias. Dando las gracias a la profesora Argüelles Blanco y al profesor Fernández Villazón. Primero porque hace año y medio, creo que empezamos, o 2 años, me acogieran en este fantástico grupo de investigación que trataba de mirar la negociación colectiva con los ojos de lo que luego llamaré los ojos del pasado y los ojos del presente, y porque no es el futuro, es el presente. Muchísimas gracias por acogerme en esta familia, en esta gran familia, siguiendo la estela de grupos de investigación sobre negociación colectiva que empezaron en el pasado y de los que muchos de nosotros hemos formado antes también parte. Me viene a la cabeza hoy Ricardo Escudero y el primer observatorio de negociación colectiva. Y muchísimas gracias por invitarme a este seminario intermedio sobre estas materias que tiene como reto la negociación colectiva. Así que muy agradecida y me tomó la palabra, yo me siento de la familia, así que vendré siempre que corresponda. Además, he tenido la mala fortuna de que el profesor Monteiro no estaba hoy aquí porque está enfermo, pero he tenido la buenísima y estoy encantada, estaba le deseo su recuperación a Monteiro, pero casi ha sido algo del destino escuchar a la vicerrectora de investigación de esta universidad, porque realmente ha sido muy interesante escucharlo. Ahora me toca aterrizarlo a las relaciones laborales, pero ha sido realmente muy, y lo ha hecho tan fácil, tan sencillo, y no es habitual encontrar a técnicos que lo hagan tan fácil y tan sencillo. Bueno, los laboralistas tenemos que ser ahora, hablábamos antes, Carolina y yo, que somos rockeras de hace tiempo. Los laboralistas tenemos que ser ahora como ese Dios que tiene dos caras, que es Jano, si no me equivoco. Que Jano es el que da nombre al mes de enero, claro. Que es el que hace, mira al pasado, pero al mismo tiempo mira al futuro, y es capaz de mirar a los dos lados y hacer como una corriente entre el pasado y el futuro. Los laboralistas tenemos que estar, yo creo, más que nunca ahí. Los viejos problemas del derecho del trabajo no han desaparecido. La desigualdad, la precariedad, los accidentes de trabajo, las desigualdades y asimetrías de poder en las relaciones de trabajo siguen aquí, presentes aquí y ahora, y los laboralistas nos hemos ocupado siempre de estos elementos de las relaciones laborales, pero junto a ellos están nuevos espacios, nuevos ámbitos, y en este caso concreto está impactando la tecnología, y tenemos que ser capaces de combinar lo que sabemos del pasado con las necesidades que tenemos en el presente. Yo diría más que futuro, en el presente, porque todo esto de lo que ha estado hablando nuestra vicerrectora no es el futuro, es el presente, está aquí y ahora. Casi el 10% de las empresas de nuestro país, casi el 10%, utilizan ya inteligencia artificial y Big Data. De ellas, si descomponemos entre pequeñas, medianas y grandes, que es lo que hacemos siempre para ver un poco dónde van los acontecimientos, más del 44% de las grandes empresas, más de las de 250 trabajadores, ya utilizan inteligencia artificial y Big Data. Y cuando se les pregunta para qué la utilizan ustedes, una gran mayoría de ellas, el 51%, dice la utilizo para ordenar los flujos del trabajo y tomar decisiones en el ámbito laboral. Así que no estamos hablando de lo que sucederá, sino que estamos hablando de lo que sucede. Y por lo tanto, de las garantías que tenemos que establecer, no mirando allí, sino mirando a lo que está aquí y ahora. Y eso es de lo que yo me ocupo desde hace tiempo. No utilizaré la palabra, nunca la utilizo, disrupción. Para mí no hay disrupción. Yo soy de las que piensa, y así empieza mi libro Humanos y Robots, que tecnología y trabajo, y tecnología y derecho del trabajo han ido siempre de la mano. El derecho del trabajo nace al calor de la revolución industrial, que fue una revolución tecnológica. A veces van de la mano de forma amistosa, a veces van de la mano de forma un poco más conflictiva, como lo que está sucediendo entre Uber y los taxis. Ese es un elemento conflictivo, como la tecnología está haciendo que sectores clásicos estén en conflicto con sectores más de desarrollo tecnológico, pero hemos ido siempre juntos. Así que siempre hemos ido juntos, siempre hemos llevado los acontecimientos tecnológicos al trabajo primero y al derecho del trabajo después. Pero yo no hablaré de disrupción, porque creo que la palabra disrupción es una palabra interesada, que nos quiere marcar a los laboralistas
un punto y aparte y que todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido de nada para ante estas nuevas realidades. Yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora, la construcción de las garantías del trabajo que hemos hecho hasta ahora, siguen siendo valiosas siempre que seamos capaces de recalibrarlas, y la palabra la utilizo muy específicamente, a la nueva realidad y a la nueva situación. Bueno, yo, como no sabía si iba a venir Monteiro o no, había preparado una slide donde he ido analizando, pero tranquilos que no me voy a dedicar solo a ella, a toda ella, ¿eh? Donde después de, yo empecé a trabajar en el tema del impacto de la tecnología sobre el trabajo y sobre el derecho del trabajo en el año 2017. Esta slide es como una especie de mapa para mí. Es una slide que muestra los impactos que hemos ido conociendo del avance de la tecnología en instituciones del derecho del trabajo. Las instituciones clásicas del derecho del trabajo. No voy a detenerme en todas ellas, pero la tecnología impacta en el empleo. Irene hablaba ahora mismo de si vamos a ser o no reemplazados o complementados por la tecnología. Los primeros debates sobre tecnología fueron sobre empleo, sobre cuántos empleos iban a perder, cuántos empleos iban a ganar y cuántos empleos iban a transformar. Y ahí las instituciones típicas de la formación, que también forman parte de las instituciones laborales, empezaron a funcionar. Empezamos a pensar si la educación y la formación para el empleo estaban o no estaban adaptadas a esta nueva situación. La tecnología diluye los dos elementos centrales del derecho al trabajo, tiempo y espacio. Se puede trabajar en cualquier tiempo y se puede trabajar desde cualquier espacio. Y diluir los espacios centrales y los ámbitos centrales de tiempo y espacio, y no solamente con el teletrabajo y las plataformas, hace que aquello que hizo germinar el interés colectivo de los trabajadores, de ahí la libertad sindical o la libertad de organización, de ahí la negociación colectiva para perseguir un fin en común, y de ahí el conflicto o el derecho de huelga para apoyar y para fortalecer la acción colectiva, es porque los trabajadores, casi todos varones en aquel momento, convivían en un centro de trabajo y en un tiempo de trabajo. Si el espacio y el tiempo se diluyen, tenemos que plantearnos cómo recalibrar, esta es la palabra, nuevamente las estrategias, no solamente de tiempo y de no prolongación excesiva del tiempo de trabajo que permite la tecnología, no solo del espacio y la deslocalización a nivel global que hoy tenemos en las grandes cadenas de producción tecnológicas que abarcan grandes plataformas digitales. El mundo se ha convertido en un pool de talento mundial que se puede utilizar con base en la tecnología. Que se lo pregunten a Amazon Mechanical Turk si no puede utilizar todo el mundo como un elemento, como un mercado de trabajo. Y no solamente nos hace plantearnos tiempo y espacio, sino que nos hace plantearnos cómo volver a conjurar la comunidad de intereses sobre la que construimos la parte más importante, que para mí es el derecho del trabajo, que es la parte del derecho colectivo del trabajo. La tecnología, desde luego, impacta sobre los derechos fundamentales. Estamos muy preocupados porque es el gran hermano, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo puede controlar, sabe todo de nosotros. Luego lo diré cuando entre a hacer un espacio más de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial. Y los derechos fundamentales, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, entran con nosotros en la fábrica, como dijo mi maestro, una vieja sentencia del Tribunal Constitucional. Entran con nosotros, con lo cual nuestros derechos fundamentales pueden ser afectados por la tecnología y tenemos que reflexionar sobre cómo protegerlos. La seguridad en el trabajo, hay muchos expertos que ya están viendo qué pasa con los ritmos frenéticos. La máquina no se cansa ni va al cuarto de baño. Nosotros nos cansamos y necesitamos ir al cuarto de baño. Yo he visto cómo trabajan en un Mac de Amazon y no sé si sería capaz de soportar las 8 horas que trabajan ellos, menos 20 minutos que tienen de descanso, en una esquina en 3 tareas diferentes, siendo la máquina la que va ordenando el ritmo, el tiempo y cómo sube o baja la persona trabajadora, aunque ya no hay los riesgos de peso, con lo cual se han incorporado mujeres al trabajo en los almacenes, porque ya el peso no es un elemento fundamental en la logística. Tenemos que revisar nuestros protocolos de prevención de riesgos laborales, sobre todo los que afectan al trabajo, a los riesgos psicosociales. No es extraño el incremento
tan importante que hay en este momento de enfermedades mentales o de malestar mental. No es extraño el incremento en medicación de personas que están trabajando contra el estrés o contra la ansiedad. No es extraño, el trabajo tiene que ver con ello y tiene que ver la tecnología. Hiperconectados 24 horas al día, 7 días a la semana a través de un smartphone hace que el estrés en el mundo del trabajo pueda ser uno de los grandes males del desarrollo tecnológico o grandes riesgos del desarrollo tecnológico. El debate sobre las pensiones, nuestros modelos de protección social están basados en el trabajo, en el empleo. ¿Qué haremos si hay menos empleo? ¿Qué haremos sobre todo si el empleo es menos estable, más volátil? ¿Cómo financiaremos los sistemas de protección social? ¿Cómo acogeremos dentro de los sistemas de protección social a personas que trabajan en un modelo que se parece poco al hegemónico que tomó de partida la seguridad social para cotizar y tomar prestaciones? Y finalmente, ¿quién son los sujetos del contrato de trabajo? Porque hay muchos trabajadores que solo conocen de su empresario esto y el ID con el que se conectan. ¿Mm? Este aparato es su empresario. No, no lo es, naturalmente. Sigue el dinero y lo encuentras, pero no lo conocen. Es incorpóreo, no saben dónde están. Y desde luego las plataformas de las que yo, como sabéis, me llevo ocupando desde el año 2017, nos han hecho pensar mucho en, no tanto en quién es trabajador, sino a quién tenemos que proteger, porque no tienen suficiente poder para enfrentarse a su empleador. Así que acabo de repasar todas las instituciones del derecho del trabajo. Esto significa que todas ellas están impactadas por la tecnología, por una tecnología que existe ya, no es futurible, que existe ya. Y tenemos como laboralistas que reparar en cómo volver a generar garantías frente a estos riesgos. No significa que no sean salvables, significa que tenemos que reflexionar sobre cómo volver a generar una garantía y cuántas nos sirven y cuántas tenemos que recalibrar. Yo soy optimista, ¿eh? Parto de la base que los pongo ahí, los diagnostico, pero luego me dedico a construir soluciones. Esa ha sido toda mi vida en el derecho del trabajo. Voy a empezar, hay una parte que ha sostenido Irene, yo voy a complementarla sobre el impacto que tienen, me voy a centrar en algoritmos, sobre el impacto que tienen los algoritmos en general. Yo ya sé que técnicamente algoritmos y sistemas de inteligencia artificial no es lo mismo, no son equiparables, pero a los efectos que voy a utilizar estas palabras, las voy a utilizar indistintamente, ¿de acuerdo? A ver, el primer impacto que tiene, lo refería muy bien Irene. Yo soy de las que piensan en el artículo este de inteligencia artificial, género y trabajo, lo digo claramente, no teníamos una realidad analógica bondadosa y maravillosa donde no reinaba la discriminación y una realidad algorítmica donde estamos llenos de sesgos y discriminaciones. No, porque lo único que hacen los algoritmos es cronificar, es el epítome, dice algún autor, cronificar los sesgos que tenemos ya previamente en la realidad. Y entonces, ¿cuál es el grave problema de cronificar estos sesgos? Es que nosotros cuando vemos una persona que es prejuiciosa decimos, es que esta persona tiene prejuicios y ha adoptado esta decisión porque tiene prejuicios frente a los migrantes, porque tiene prejuicios frente a las mujeres. Pero vete tú a utilizar este argumento frente a una operación matemática, que además no conoces porque es opaca y está fuera de nuestro alcance el conocimiento sobre él. Es decir, que para mí uno de los riesgos que tiene la utilización de algoritmos en la gestión y en la asignación y en la evaluación del trabajo es que cronifica los sesgos, lo replica otra vez los sesgos. Si los sesgos, si parten de discriminaciones, cronifica las discriminaciones, pero estamos menos armados, tenemos menos herramientas para contradecir la opinión que se nos presenta como una opinión neutra, objetiva y matemática. Frente a una persona decimos, no, no, esto no, pero cuando te dicen, no, es que esto es una operación matemática, no puede haber cometido una discriminación. Bueno, yo creo que esto es un elemento que tenemos, los laboralistas tenemos que tener en cuenta cuando analizamos el tema de la tecnología. Después, los algoritmos no tienen empatía, no la tienen, porque son operaciones matemáticas. Y yo me acuerdo siempre que cuando estaba trabajando con un colega que hacía relaciones laborales en Zara, de los primeros que empezaron allí, me decían, bueno, las mujeres, la fábrica de Zara en Galicia, una de las pocas que tienen, que mantiene una al menos, de las 32.000, una sigue en Galicia, porque es la base, y dice, bueno, es que aquí se conocen todos, y las mujeres cuando le llaman que los
Hablaba así este señor. Las mujeres cuando le llaman y tienen que salir por un momento porque el niño está enfermo o porque se ha puesto, hay algún problema, salen porque no pasa nada, pasado mañana saben que se van a quedar hasta 2 horas más. Vete tú a contarle esto a un algoritmo, en su toma de decisiones. Entonces, para mí, la utilización de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, y ahora ya lo digo seriamente, en la gestión del trabajo, en la asignación de tareas, en la organización del trabajo y en la evaluación del trabajo, es el deshumanizar por completo las relaciones laborales. De ahí la importancia del control humano, de ahí la importancia de que el humano tenga que estar siempre finalmente en el control, porque para mí eso es un elemento de humanización de la decisión laboral que de otra forma no se produciría. Así que el control debe ser finalmente humano, aunque no deja de ser paradójica la normativa cuando permite que haya decisiones completamente automatizadas, como permite el Reglamento General de Protección de Datos, y le diga, ah, no, no. Es decir, que está impulsando la toma de decisiones a través de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, y al mismo te dice, no, no, pero el humano en el control. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿O los humanos o los algoritmos? Es verdad que una cierta mezcla entre humanos y algoritmos creo que sería lo deseable. Ni todos los humanos ni todos los algoritmos, pero no deja de haber una cierta paradoja en esta normativa. Pero para mí, lo más complejo que tiene la utilización de algoritmos en todo lo que tiene que ver con el trabajo es la gran y fuerte asimetría de información. Es decir, hay una parte que lo sabe todo, una parte que conoce todo porque utiliza algoritmos, que utiliza algoritmos, porque los utiliza, cuáles son los objetivos, cuáles son los fines, cuáles son los parámetros, cuáles son las variables, qué es lo que importa, cuál es la directriz que va a asumir el algoritmo en la gestión, y hay otra parte que no sabe nada. Para empezar, cuando hemos hablado con muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadores que también son hombres del sector de las plataformas, para decirles el experimento que os voy a contar, es decir, pero y todavía los de las plataformas saben más, porque se miden todos los días con el algoritmo. Pero vete a decir a muchos trabajadores que sus condiciones de trabajo están siendo ordenadas por algoritmos. Y háblale de parámetros y de variables y de reglas de programación. Y las personas del otro lado no saben nada. Solo saben que se tienen que adaptar a una regla que no conocen y que se tienen que adaptar además de forma cambiante. Hay un elemento en la gente que hace Uber directamente o en la gente que hace Cabify, y es que sabe que su colega ayer ganó más que él, pero estuvo conectado al mismo tiempo que él. Hizo las mismas carreras que él. ¿Y por qué ganó más su colega que él? No, porque estuvo más adaptado a los requerimientos, a los parámetros y variables del algoritmo. Y entonces, este otro colega que no sabe nada de los parámetros y las variables del algoritmo dice, ah, yo me tengo que adaptar al algoritmo, sí o sí, porque cuanto más te adaptas al algoritmo, más ganas. Bien, esto yo es lo que llamo asimetría de información y opresión algorítmica, en el sentido de que la utilización de algoritmos tiene una capacidad de disciplinamiento que va muchísimo más allá que tenía la propia cadena de producción. La cadena de producción ya disciplinaba, te tenías que asumir el ritmo, pero ahora ni siquiera lo ves. Tienes que adaptarte a un elemento que te resulta completamente extraño. Bien, ¿y cómo hacemos para que todo esto no cause especiales dificultades? Pues tenemos dos elementos de transparencia, y paso muy deprisa. Dos elementos de transparencia, lo que yo llamo la transparencia individual y la transparencia colectiva. La transparencia individual es el derecho de acceso que regula el Reglamento General de Protección de Datos, que nosotros hemos incorporado en la Ley Orgánica 3/2018 bastante mal. En esto es mejor irse al artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos. Hay una manía que tenemos en España, con perdón de los legisladores presentes, y es que cuando sale una norma en la Unión Europea que tiene eficacia directa en el ámbito estatal, como el Reglamento General de Protección de Datos, nos empeñamos en tener nuestra propia norma. Está pasando con inteligencia artificial, queridos y queridas. Pero pasó antes con el Reglamento General de Protección de Datos. Y entonces, ¿qué pasa cuando se producen desacoples entre la norma del Reglamento General de Protección de Datos y la norma interna? ¿Qué es lo que sucede entre el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos? A veces parezco jurista y todo. Entre el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos y el artículo, creo que es el 13 de la Ley Orgánica 3/2018. Así que utilizaré el Reglamento General de Protección de Datos. El derecho de acceso que todos tenemos como ciudadanos es que podemos pedirle a nuestras contrapartes, en este caso a nuestra empresa, que nos diga
qué categorías de datos tienen sobre nosotros, se han capturado sobre nosotros y si estamos sometidos o no a operaciones algorítmicas y si es así, la lógica, digamos, la operativa básica del algoritmo. No necesitamos conocer el código fuente. Yo soy de las que piensan que además es tonto pedir el código fuente, porque ¿qué? Nos dicen, toma el código fuente y yo digo, de acuerdo, ¿y yo qué hago con esto? ¿Y yo qué hago con esto? ¿No? Entonces, pero sí necesitamos conocer otras cosas, que es que nos están capturando datos, qué datos capturan sobre nosotros, si estamos sometidos a algoritmos y cuál es la lógica básica de la toma de decisiones algorítmica. De una forma comprensible, como bien decía Irene, que nos permita impugnar la decisión. Bien, esto está reconocido en el Reglamento General de Protección de Datos, pero tiene dos problemas que he constatado en la práctica. En un proyecto que se llama GD Power, donde utilizamos el derecho de acceso de los trabajadores individuales para fortalecer la negociación colectiva. ¿Cuáles son los dos problemas que hemos encontrado? Uno, que no es una ley laboral y que por lo tanto los trabajadores y trabajadoras no la sienten como propia, no sienten que son sus derechos, sienten que son los derechos cuando van al banco, pero no sus derechos cuando están dentro del contrato de trabajo. Esto es un problema. Y dos, que por mucho, y ahora sale la laboralista clásica, que por mucho que los trabajadores y trabajadoras conozcan las categorías de datos, las lógicas básicas de los algoritmos, no tienen poder para influir en la toma de decisiones algorítmica por parte de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Reglamento General de Protección de Datos nos genera derechos como ciudadanos sin tener en cuenta la simetría de poder que existe en muchas relaciones jurídicas y donde la relación de trabajo, digamos que está a la cabeza de la simetría de poder. Así que es un derecho que está muy bien tener, nada que objetar, y que ojalá ejerciéramos más todos nosotros, pero que no tiene conexión con lo laboral, tendríamos que laboralizarlo, esto lo hace la directiva de plataformas, lo laboraliza, para mí es lo más importante que hace, y dos, tendríamos que conectarlo, cosa que no está en el Reglamento General de Protección de Datos, con los instrumentos de tutela colectiva que son propios del derecho del trabajo, que no está en el Reglamento General de Protección de Datos, pero sí está ya en la directiva de plataformas. Bueno, paso las sentencias porque quiero llegar a los convenios colectivos. Después tenemos el derecho a la transparencia colectiva, que en España hemos sido pioneros en esto. En otras cosas no tenemos pleitos, por ejemplo, sobre transparencia algorítmica. Yo espero que haya un pleito pronto en Barcelona, pero no tenemos pleitos como los que hay ya en Italia sobre algoritmos discriminatorios o los de si se vulnera o no la libertad sindical, si no se da el derecho de información. No, todavía no tenemos pleitos sobre esas materias, pero sí tenemos una regulación pionera. Pionera porque, si yo no me equivoco, fue la primera en el mundo sobre que los representantes de los trabajadores tengan derecho a conocer la operativa algorítmica, es decir, los datos, los parámetros, las variables e incluso las reglas de programación, nuevamente no el código fuente, falta que hace, pero sobre todo que conozcan los datos y el peso que tiene cada una de las variables en la toma de decisión por parte de los algoritmos. Pero para mí fue pionera por esto, pero fue pionera sobre todo porque a lo largo del mundo no ha habido una norma como esta que haya sido fruto del diálogo social, que haya sido fruto de un acuerdo entre las organizaciones sindicales, empresariales y el gobierno. Así que en esto fuimos, sinceramente, pioneros. Conocemos la norma, el artículo 64. Conocemos que está teniendo dificultades en la práctica porque las empresas creen que no son ellas las que están obligadas a proporcionar la información, sino que es la representación de los trabajadores la que debe solicitarla. Bueno, son ellas realmente, según dice la ley, las que están obligadas a proporcionar la información, pero digamos que cuando ellas no actúan, deben ser los representantes de los trabajadores los que piden los algoritmos. Ahí va a haber un pleito claro, yo lo veo claro, y es qué algoritmos tienen incidencia en las condiciones de trabajo. O sea, cuando llegue la petición de, dígame usted, la utilización de algoritmos, va a haber ese pleito. Es decir, qué algoritmos condicionan cómo se trabaja. Por ejemplo, Amazon dice que no tiene ninguno de esos. Claro, yo digo, imposible. Si hay
pleitos a lo largo del mundo sobre los algoritmos de Amazon, y en España no vamos a tener un algoritmo que gestione el trabajo y que tenga impacto sobre las condiciones de trabajo. Estoy ironizando. Yo se lo digo a ellos también, ¿eh? Cuando me han preguntado, he dicho, ¿pero cómo no? Dicen, no, porque los que gestionan son los almacenes. Digo, ya, pero es que de la gestión de los almacenes se deriva cómo se trabaja. Pero ahí vamos a tener un pleito, un concepto jurídico, definir cuándo afectan las condiciones de trabajo. Estoy segura, no soy adivina, es que uno va sobre pleitos que ya ha ido viendo antes. Va a haber un pleito, pero en cualquier caso, me interesa decir dos cosas más sobre nuestra normativa. Es una normativa pionera, pero se le olvidó la evaluación de impacto, que es importantísimo, la evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque para mí la estrategia sindical más importante aquí es, uno, conocer los datos que nutren el algoritmo, porque solo vamos a ser capaces de saber si se están produciendo discriminaciones si conocemos los datos de entrada. Conocer los datos. Imagínense o imaginaros un algoritmo que va a ascender personas, que va a tomar como referente los datos anteriores, son los que tiene el algoritmo, no predice, utiliza datos para intentar saber cómo van a ser los comportamientos futuros, donde va a tener como regla de ascenso el compromiso y la responsabilidad con la empresa. Y va a medir el compromiso y la responsabilidad con la empresa en quién ha hecho más horas extraordinarias, quién ha utilizado menos permisos y quién tiene complemento de disponibilidad. ¿Quién va a ascender? ¿Ellos o ellas? Por eso, solo conociendo los datos, podemos ser capaces de detectar si se están cometiendo vulneraciones de derechos fundamentales, si se están teniendo en cuenta o no datos que no se pueden tratar, como son los datos sobre ideología, como son los datos sobre propensión o no, como dice la directiva, a formular acciones colectivas. Tenemos que conocer los datos. Ahí es un primer semillero. El centro no tenemos capacidad para conocerlo, forma parte de esa mecánica del coche que nosotros sabemos que funciona, pero no conocemos, pero tenemos que evaluar el impacto y además evaluarlo cada muy poco tiempo para ver si se están produciendo o no efectos negativos en la toma de decisiones algorítmicas. Nuestra ley no lo dice, pero lo dice la Carta de Derechos Digitales, que no tiene fuerza jurídica, pero que de alguna forma nos guía para que establezcamos sistemas de mayor garantía frente a la utilización de algoritmos. Y aquí, y con esto termino, y aquí entra la negociación colectiva. La verdad es que yo comparto algo que ha dicho antes Jesús Cruz, y esto lo hemos hablado mucho entre nosotros antes, que es que cada vez enviamos más funciones a la negociación colectiva y cada vez le damos menos a los actores sociales. Lo digo con toda sinceridad. O sea, en este país no existe una ley de representación institucional. No se financia a las organizaciones empresariales y a las organizaciones sindicales por la función que hacen, que es una función de interés común, porque negocian para todos y actúan para todos, porque nuestros convenios son, y para mí deben seguir siendo, de eficacia general. Lo digo porque como hay algunos ahí que están reflexionando sobre la modernidad de la negociación colectiva, yo en esto soy una clásica. Debe seguir siendo de eficacia general. Entonces, le hemos remitido toda la consecución de la formación de los trabajadores a la negociación colectiva. Le hemos remitido a la negociación colectiva toda la consecución de la igualdad y de la erradicación de las brechas de género. Le hemos remitido ahora recientemente la erradicación de los comportamientos discriminatorios contra las personas LGTBI. Le estamos diciendo que tiene que ponerse al día en teletrabajo, que tiene que regular el derecho a la desconexión digital, que tiene que entrar en establecer garantías adicionales en los derechos digitales frente a la utilización de videocámaras o de VPNs. Y además que tiene que contrarrestar los efectos o los riesgos que producen los algoritmos. Y los señores, que son mayoría, por eso digo y los señores que negocian son los mismos que negociaban los salarios y la jornada perdón, por los de Guadalajara, aquí no hay nadie, espero, que este es el ejemplo que pongo yo siempre, del convenio colectivo del metal de Guadalajara. Los mismos, y las mismas que eran súper eficientes, conocían todo, lo conocían todo, sabían lo que había que negociar, pero ahora les estamos pidiendo que negocien todo esto y no le estamos dando nada a cambio.
nada a cambio. Por eso estamos sobrecargando la negociación colectiva, pero aún así yo llevo estudiando negociación colectiva, practicando negociación colectiva, haciendo leyes sobre negociación colectiva. He pasado más tiempo con la negociación colectiva que con cualquiera de mis parejas y esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Así que, aún así, la negociación colectiva tiene que cumplir un papel en esto de los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial y con ello termino. Desde luego, el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva pone la negociación colectiva en el centro. Y eso me parece una buena idea. Y ya lo había hecho la Carta de Derechos Digitales, donde la Carta dice la negociación colectiva como vehículo de participación de las personas trabajadoras en las transiciones digitales. Es decir, que ya traíamos un bagaje muy importante de gobernanza en relación con esta materia. Y lo que hace el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, además de las apelaciones clásicas de estos acuerdos, es decir, la negociación colectiva debe ser el instrumento que utilicemos para la entrada y para afrontar los desafíos que se producen con la entrada de estas nuevas herramientas con las que la empresa toma decisiones. Digo esto porque esto de tu jefe es un algoritmo, no. Tu jefe es tu jefe. Y antes tenía herramientas humanas y ahora tiene herramientas que son digitales. Lo digo por eso de la responsabilidad, de a quién adjudicar la responsabilidad de las decisiones empresariales. El algoritmo no es el responsable, el algoritmo es la herramienta tecnológica. La empresa sigue siendo la responsable de las decisiones que se adoptan a través de este tipo de herramientas. Bien, entonces el quinto acuerdo abre la negociación colectiva a que sea ella la que gestione nuevamente esta materia. ¿Y qué nos hemos encontrado? Y aquí me acompaña Carolina bastante, que ha hecho un repaso de todos los convenios colectivos que se han negociado después del quinto ANC y hemos ido detectando cláusulas. Me voy a referir solamente a dos y con esto termino. Nosotros hemos sido también pioneros en negociación colectiva sobre inteligencia artificial. Pioneros. El acuerdo de la banca del año 2021, por eso mantengo ahí el 2021, porque fue el primero, es el primero que atajó la inteligencia artificial. Dijo algo que para nosotros ahora ya es muy básico, dijo, cuando una empresa utiliza inteligencia artificial o cuando se trata de decisiones completamente automatizadas, la empresa debe dar información a la representación de los trabajadores. Esto lo dijo en el 21, pero lo vuelve a decir en el 24. Y se lo copian, porque ya saben ustedes que los negociadores son los mismos, se lo copia al convenio colectivo de establecimientos financieros de crédito, se lo copia al convenio colectivo de empresas de mediación de seguros y un convenio que para mí siempre es puntero, que es el convenio colectivo del grupo AXA, en el primer convenio de nuestro país que se reconoció el derecho a la desconexión digital. ¿Por qué en su momento, en el año 21, fue muy importante, pero en el año 24 ya deberían haber corregido? Porque solamente se refieren a las decisiones completamente automatizadas. Y hoy sabemos que la gran mayoría de las decisiones que se toman mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial son respaldadas por el sistema, pero no son completamente automatizadas, entre otras cosas porque el Reglamento General de Protección de Datos obliga a que haya control humano en el final de la decisión. Así que estos convenios que fueron pioneros tienen que revisarse, tienen que adaptarse, entre otras cosas, a la directiva de plataformas digitales y al propio artículo 64.4d del Estatuto de los Trabajadores, que no limita la información a que se trate de decisiones completamente automatizadas. Entre otras cosas, porque hay muy pocas empresas que utilicen solo y exclusivamente decisiones completamente automatizadas. Ahora bien, el convenio colectivo de banca fue como una apertura. Y luego, mi querido convenio colectivo Justit. Justit es una plataforma, es la plataforma, fue la primera que se implantó. Ahora que he estado estudiando otra vez la historia de las plataformas, fue la primera que se implantó porque que compró dos españolas que había previamente y fue la primera que se implantó en nuestro país en el 2000, ya en la lejanía del 2010. Y además que ha hecho bandera de dos cosas que no ha hecho ninguna otra plataforma. Una es que tiene trabajadores y no tiene autónomos a través de flota, como hace en España Uber o Cabify.
Y dos, y esto es muy importante, que la negociación colectiva es fundamental para la gestión de las relaciones laborales en una plataforma. Ello dio como resultado un primer convenio, un primer acuerdo colectivo, no podía haber convenio colectivo, no cumplía las reglas del Estatuto de los Trabajadores, un primer acuerdo colectivo firmado en diciembre del 2021, que para mí sigue siendo en la letra el convenio colectivo que yo conozco, y creo que conozco en torno a los 40 que ya hay firmados a lo largo del mundo, el convenio colectivo más importante en la materia, porque define un sistema que yo le llamo de cogobernanza del dato. Primero, cogobiernan a través de la comisión algoritmo cuántos datos y qué datos se utilizan para el entrenamiento o para el alimento, o como lo queramos decir, de los algoritmos que utiliza la empresa, y porque sitúa la evaluación de impacto después y una evaluación de impacto muy periódica para ver si se cometen o no se cometen eh, discriminaciones en la toma de decisiones, y porque crea un armazón, la famosa comisión algoritmo, de codecisión o cogobernanza de algoritmos y de datos y algoritmos en esta empresa. Problema, que vino la inflación y que cuando viene la inflación en nuestra negociación colectiva se contrae y tiene otras prioridades, y la prioridad básica es la subida salarial, como no puede ser de otra manera. El acuerdo nunca se ha puesto en marcha, la comisión algoritmo no se ha creado, pero acaban de negociar uno igual, más corto, en enero del 2025, donde ya ha entrado FETICO como parte, esto es muy importante, donde naturaliza ya la negociación colectiva, donde se reitera todo el sistema, porque lo único que se hace es que se dice que se va a poner en marcha la famosa comisión algoritmo. Así que para mí sigue siendo como si hubiera que hacer un marco ideal. El marco ideal para mí sería el del convenio de Justit. Y termino porque hemos encontrado en esta última cata, hemos encontrado el convenio colectivo de Generali, seguros, sector seguros, avance un poco más allá de AXA, donde hace algo, y con esto ya termino, algo que a mí me ha gustado mucho. En todos nuestros convenios colectivos, hacia el artículo 9, 10 o 11, dice algo así. La organización del trabajo es competencia exclusiva de la empresa. Toma ordenanza de trabajo, toma copia de ordenanza de trabajo. Seguimos diciendo en el artículo 9, 10, 11, por ahí, la organización del trabajo es competencia exclusiva de la empresa. Supongo que a veces porque no se revisan esos primeros artículos y siguen ahí repitiéndose una y otra vez, y supongo porque la empresa también cobra algunos artículos a cambio de otros. Entonces, este sería uno que seguramente la empresa quiere tener como un elemento central. No, yo no voy a compartir la organización del trabajo porque este es trabajo subordinado. Bien, sea por esto. Pero en el convenio colectivo de Generali, que lo dice igualmente, en el artículo 9, cuando llega al artículo 9.5, hace un giro, y por eso quería terminar con él. Hace el giro que dice, empieza el frontispicio, es la organización del trabajo es competencia exclusiva de la empresa. Es decir, ahí no cambia. Pero en el apartado 5 crea algo que se llama Comité de Seguimiento y Transformación Digital. Es de carácter paritario, se parece un poco a Justit, y dice, en el momento en que la empresa, en su capacidad de organización del trabajo, es decir, no reniega de la capacidad, utilice modelos de inteligencia artificial que no requieran intervención humana, otra vez, o que estén respaldados por lo que dice la directiva, respaldados o utilizando completa inteligencia artificial en los procesos de toma de decisiones en materia de recursos humanos y relaciones laborales, será esta comisión que se llama de transformación digital, la que empiece a tomar las decisiones que corresponden en la materia. Bueno, se parece mucho a la comisión algoritmo de Justit, no es esta, pero se parece mucho, y es lo que significa para mí, y esta es mi última reflexión. Para mí, la transparencia algorítmica supone democratizar, tener un paso más en la democratización de las relaciones laborales. Antes lo único que hacíamos cuando mirábamos la empresa era conocer sus decisiones, las conocíamos normalmente, salvo los procesos largos de negociación, de expedientes de regulación de empleo, pero lo habitual era que conociéramos las decisiones empresariales y las impugnáramos conforme a la legalidad vigente. Ahí es donde nos situábamos, recordad, como juristas, la decisión empresarial y la impugnación de adaptación o no a la legalidad vigente.
Y ahora, con estas reglas de transparencia, nos permite adentrarnos en el conocimiento del dato que ha utilizado las empresas para tomar la decisión, en el conocimiento del procedimiento, aunque para nosotros el algoritmo sea una caja negra, no lo necesitamos, pero sabemos el conocimiento del procedimiento que toma, a través del que toma la decisión. Y finalmente, evaluamos, podemos tener una evaluación de la decisión. Es decir, estamos entrando en el poder, no, no completamente, pero entrando con dosis de representación de los trabajadores, entrando en cómo se manifiestan los poderes por parte de la empresa. Y yo, los que me conocéis, que aquí hay mucha gente que me conoce, sabéis que siempre he creído que las relaciones laborales son por antonomasia autoritarias y que la entrada de la negociación colectiva de los derechos de información y consulta, y si fuera posible de participación, harían mucho más democráticas las relaciones laborales. Y para mí, el conocimiento que nos permiten los derechos de transparencia de los datos y la operativa de los algoritmos, que ahora vemos reflejados en algunos convenios colectivos, supone ir avanzando en elementos de democracia en la toma de decisiones y del poder empresarial. De forma que, aunque todavía sean exponentes escasos, breves, muy esporádicos, creo que que estamos abriendo un camino de democratización de las relaciones laborales, que es el que quería señalar y es con el que quería terminar. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que estas dos magníficas exposiciones, al final, como las piezas de ese puzzle que está en la imagen del cartel del seminario, han encajado perfectamente. O sea, y además la pasión y la convicción que habéis transmitido las dos en las cuestiones de que habéis estado comentando hacen que yo creo que, bueno, a mí por lo menos me pasa, creo que seguiría aquí como horas escuchándoos hablar a las dos, y me parece lo que decía al principio, me parece interesantísimo el integrar las dos perspectivas.